¿Por dónde querés que empiece? Y nos podrías contar un poco de la bodega, de Luigi Bosca en general, y después, si te parece, pasamos a las etiquetas Las que, etiquetas. sí, que tenemos de ustedes. Pero podrías contarnos un poco de la historia de la bodega, o como Luigi es una bodega tan emblemática e importante en la industria, como para tener una idea general, que no sé si todo, o sea, probablemente muchos la conozcan, tal vez otros no. Y después la idea sería pasar un poco a los vinos y algunas notas de cata y sugerencias para poder venderlos. Ok. Bueno, Luigi Bosca es una bodega que tiene 119 años. Este año cumple, ahora en septiembre. Estos son los resultados principales. Este año cumple, en septiembre cumple 120. Perdón, el año que viene cumple 120. Es una bodega que está en Mendoza, en Luján de Cuyo. Luján de Cuyo es la zona principal de viñedos en Mendoza, donde es la llamada la primera zona porque es donde llegaron las primeras plantas de Malbec de Francia. Por eso se llama la primera zona, porque están las mejores plantas de Malbec de Argentina. En el caso de Luigi Bosca, la bodega está emplazada en pleno corazón de Luján de Cuyo, y tenemos viñedos tanto en Luján de Cuyo como en Maipú, y también en el Valle de Uco, que es la zona más nueva para Luigi Bosca, a pesar que hace más de 10 años que estamos en Valle de Uco, donde hay viñedos y hay vinos que son, por decirlo entre comillas, single vineyard de esa región. Luigi Bosca, la idea que tiene Luigi Bosca es que el portfolio llegue a todo perfil de consumidor. Por eso tenemos lo que es La Linda, que es aquellos vinos que son jóvenes, que no pasan por barrica, que la idea es mantener toda la frutuosidad de la uva, tanto tinta como blanca como rosada. Y después ya sí tenemos la línea clásica de Luigi Bosca, o insignia como le llamamos nosotros, que es parte de la que vamos a hablar hoy. Luego, siguiendo en otro segmento, tenemos la línea Terroir, que ahí ya sí son específicamente de un lugar de tierra los vinos. Acá tenemos 4 ejemplares. Luego tenemos lo que es la línea Gala, ya es una línea que es del segmento de Premium, donde tenemos también 4 ejemplares. Y ya en un segmento pleno de alta gama está lo que es Finca Los Nobles, y el vino top de gama de la bodega es el Ícono. Todas las líneas tienen su línea de espumantes, tanto en la Linda como en la línea Luigi Bosca. En el caso de la Linda son espumantes del método Charmat, o sea que la segunda fermentación se hace en un tanque de acero inoxidable. Y en el caso de Luigi Bosca es del método Champenois, donde la segunda fermentación se hace dentro de la botella. Y el espumante top de gama de la bodega es el Bohème, que técnicamente sería como un champán francés. Obviamente no lo podemos llamar champán porque no está hecho ni en Francia ni en la región de Champagne. Con respecto un poco a la historia de la bodega, es una bodega que se formó con 2 colonos, uno vasco y uno francés, perdón, uno vasco y uno de la región del Piemonte, en los cuales fueron abonando sus esfuerzos. Uno fue Luigi Bosca, el otro León Suarizu. Y en 1901 fue cuando el León Suarizu funda la bodega. La bodega queda en manos de la familia Arizu, que es la actual propietaria todavía, y o sea, como Luigi Bosca fue el primero en morir, a pesar que al principio hubo convivencia entre vinos Bosca y vinos Arizu, es como que el nombre de la bodega creció con el nombre de Luigi Bosca, como fue en memoria del amigo que tenía Leoncio Arizu. Entonces la bodega se llama Luigi Bosca Familia Arizu. Es un poco la historia de cómo se fue formando y se formó la bodega. Hoy por hoy ya estamos en 4ª generación de la familia Arizu, en la cual es la que actualmente maneja la bodega, y hace un año ya se vendió, no todo, sino se vendió más que nada en la parte de lo que tiene que ver con la organización, con los eventos, con todo el tipo de comercio exterior. Se vendió una gran parte de la bodega a un grupo que es Caterton. O sea, hoy comparten el liderazgo de la bodega del grupo Caterton y la familia Arizo. ¿Alguna consulta? Por el momento
no, yo te voy a ir leyendo las preguntas en el chat, si querés, así te puedo dar una mano con eso. Sí. Pero se te escucha muy bien ahora. Estoy viendo a ver si hay alguna consulta, pero si querés podemos empezar con los vinos. Sí, no sé si o sea, ¿va a ser todo hablado o hay algo que necesites mostrar? Porque está la No, posibilidad. no, a mí, no tengo, no me dieron botellas como para mostrar No, o no, algo por ahí tenías para. una presentación porque está la posibilidad de compartir pantalla, eso te preguntaba si se podía. No, no me pasaron, a mí no me pasaron nada, por lo menos. Ok, bueno. A mí, te cuento los vinos que me pasaron a ver si son los mismos. Luigi Bosca Cabernet Sauvignon, Luigi Bosca Malbec, Luigi Bosca Pinot Noir, Luigi Bosca de Sangre, Gala 1 y el espumante Brunatur de Luigi Bosca. Sí, son los vinos que tenemos en el catálogo. Ok. Bueno, vamos a empezar con lo que es la línea insignia, que es, dentro de la línea insignia están estos 3 ejemplares que son el Cabernet Sauvignon, el Malbec y el Pinot Noir. En el caso de lo que es esta línea insignia, es la línea más conocida de Luigi Bosca, la que la gente más reconoce, a pesar que cambiaron las etiquetas, pero es la línea más reconocida. En el caso del Malbec, es un Malbec 100% de Luján de Cuyo. Yo les comparto la página si todos pueden tener una idea de las etiquetas y podría acompañar un poco tu charla. El Malbec justo no está ahí. Pero ahora lo estoy buscando, cosa que lo estoy abriendo para que todos puedan. Tengo el de Sangre, Cabernet Sauvignon, le llega, ¿no? Estoy familiarizado con la página. Ahí está, ahí está. Acá está el Malbec que vas a empezar a hablar. Bueno, te cuento, este Malbec es un Malbec 100% Malbec. Voy a hacer un poquitito algo técnico como para que tengan idea por si no lo saben. Para yo poder poner la variedad en la etiqueta, en la denominación, o poner Malbec, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Chardonnay, Syrah, Sauvignon Blanc, la composición del vino debe tener como mínimo el 85% de esa variedad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tengo un 15% restante que me permite el Instituto Nacional de Vitivinicultura? Para corregir algún error que haya en algún año. Por ejemplo, yo puedo utilizar ese 15% que me permite el instituto para, por ejemplo, corregir color, corregir alcohol, corregir taninos, corregir acidez. Voy mezclando con uvas que me ayuden a mejorar ese vino. ¿Sí? O sea, tengan en cuenta que siempre es el 85% de la variedad, me indica que yo puedo poner en la etiqueta la variedad. O sea, cada vez que ven una etiqueta que diga Malbec, Cabernet, Syrah, Merlot, etc., es que el vino tiene el 85% mínimo de esa variedad. ¿Sí? ¿Se entiende? Perdón En que te este, interrumpa. ¿Se entiende esto que está comentando Gustavo? Porque te cuento que el perfil somos muchas personas y hay muchos revendedores. Algunos tienen conocimiento de vinos y otros recién están iniciándose en la industria. Entonces, por ahí hay algunas cosas que a veces frenamos un poco para que todo el mundo le quede claro el concepto y después la pueda comunicar bien. ¿Se entendió este concepto de varietal, que cuando el porcentaje es del 85 o más de una cepa, ¿sí? El vino directamente puede decir Malbec o la uva que sea, la bodega no tiene la obligación legal, por así decirlo, de comunicar el resto de las variedades que componen ese vino. O sea, uno puede leer una etiqueta Cabernet Sauvignon y tal vez tenga 90% de esa uva, y el resto sean, no sé, una más, dos, tres, no importa, pero la bodega no tiene la obligación de informar las otras variedades que componen esa botella, ¿sí? Esa etiqueta. Exacto. Ahí veo una pregunta que dice, que para corregir el 15 restante utiliza las mismas uvas que para la DOC. En el caso de la DOC tiene que ser 100% de ese lugar. O sea que tiene que ser solamente Malbec, no se puede corregir en la DOC. La DOC lo aclaro porque también probablemente hoy somos muchísimos, somos 100, te cuento Gustavo que es la charla que más ha asistido gente, así que es un rating altísimo. La denominación de origen controlada sí es una manera de hacer vinos, para tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible, es como una especie de manual que se sigue, ¿sí?
para una región determinada donde el vino se puede hacer solamente de esa manera, ¿no? Con ciertas cepas, con cierta manera de cosecha, con X cantidad de rendimiento por hectáreas de uva, ¿sí? Y varias, y algunas formas de vinificación, y eso es lo que conforma una denominación de origen controlada. Afuera, Es, básicamente una norma ISO, o sea, es un vino reglamentado. claro. Reglamentan desde el viñedo hasta cuando se llega a hacer el vino en la bodega, donde exigen mínimos de tiempos de añejamiento en barrica y en botella. Y de todas maneras, para no confundir, o sea, Luigi Bosca tiene una etiqueta DOC que no la tenemos en el catálogo, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando de las que sí tenemos, así vamos a hacer foco en esas. Perdón, Gustavo, te dejo seguir. Ok. Contando. Después, si quieren, aclaramos lo de la denominación de origen, porque veo que hay preguntas, pero en el caso de el tema del varietal, esto es obligatorio, no es que no tiene nada que ver ni con Luigi Bosca ni con otra bodega. Todas las bodegas deben seguir que para poner la variedad en la etiqueta debe tener como mínimo el 85% de esa variedad. Como dijo Sebastián, las otras variedades dependen de lo que uno necesite corregir o lo que uno necesite agregar, porque a veces uno quiere tener un poquito más de color, nada más en el vino se le agrega una uva con más coloración, nada más que eso, y no modifica la esencialidad del vino. O sea, si el Malbec yo le agrego, supónganse, un poco de una uva cereza y un poco de una uva Syrah para mejorar algún aspecto, el vino va a seguir siendo Malbec, porque no va a cambiar ni el gusto ni el aroma, en este caso. En el caso del Luigi Bosca Malbec, que es el que estamos hablando es 100% Malbec, con uvas de Luján de Cuyo y con uvas del Valle de Uco. ¿Sí? Es un vino que pasa 12 meses por barrica. Esta línea de vinos, si alguno la conoció en el tiempo, antes se llamaba reserva. ¿Qué pasó con la palabra reserva? La palabra reserva es una palabra que estuvo muy bastardeada acá en Argentina. La realidad es que la palabra reserva viene de la vitivinicultura española, donde tienen sus vinos que llaman crianza, reserva y gran reserva, y ahí lo que va marcando depende de la cantidad que el vino pasa por barrica y por botella. En este caso, como acá había vinos de 80 pesos que decían reserva y vinos de 1000 pesos que decían reserva, se decidió en el año 2009 que para poder tener la categoría reserva en la etiqueta, el vino debería pasar como mínimo 12 meses por barrica. Como no toda la línea Luigi Bosca pasaba 12 meses por barrica, porque era lo que cada variedad necesitaba para darle el carácter que quería el enólogo, se decidió sacar la palabra reserva. Por eso a partir de ahora, a partir del 2010 ya no van a encontrar más la palabra reserva en nuestra línea insignia, porque solamente el Cabernet y el Malbec pasan 12 meses por barrica. Buenísima la aclaración. Entonces, este Malbec es un Malbec 100% Malbec, de Luján de Cuyo y de Valle de Uco, 12 meses por barrica, y tiene un potencial de guarda de 5 años. O sea, dentro de los 5 años el vino va a estar más que bien. Dependiendo del tipo de guarda, puede durar un poco más o un poco menos, pero ese es el promedio que sugiere la bodega. En el caso de algún maridaje, es un buen vino típico para el asado, carnes grasas, fiambres también, iría muy, muy bien. Tengan en cuenta que tanto el Malbec como el Cabernet, como la Syrah y el Tanat, que son las que más conocemos, son las uvas que más cargas de tanino tienen. Y el tanino es lo que a nosotros nos ayuda a limpiarnos la boca de toda esa grasitud o el picor que podemos encontrar en ciertos alimentos. El tanino, perdón que te interrumpo, porque hoy probablemente haya mucha gente nueva, de nuevo sigo sorprendido con la cantidad que somos, o sea, estoy contento. El tanino en el vino, cuando uno habla de tanino, es esa percepción, ¿sí?, que tenemos en boca como secante al costado de las encías, como astringencia, que es lo que está explicando Gustavo. ¿Sí? Hay cepas que naturalmente tienen una carga tánica más alta, más baja, y después la barrica también imprime, ¿sí? Y entonces el tanino ayuda a limpiar el paladar, como dice Gustavo. Entonces, cuando uno piensa en maridaje, que lo voy a aclarar porque por ahí no todo el mundo está familiarizado con el concepto, maridaje es
este casamiento, esta armonía que uno busca entre la bebida y la comida, ¿sí? La idea es que la bebida potencia al plato y el plato al vino, ¿no? No que uno opaque al otro, o hay otras combinaciones que directamente no se llevan muy bien. Es verdad que uno, como sommelier o como camarero, muchas veces cuando está de servicio, tiene que respetar el gusto de la persona, y que básicamente beba lo que quiera con el plato que quiera, pero sí es real que hay ciertos acuerdos que son mejores que otros, o que tal vez ayuden a que el vino se luzca más, ¿sí? Que lo hemos hablado en un montón de otras charlas, y que realmente ayudan a eso, a realzar el sabor y a que se luzca la bebida y se luzca el plato, ¿sí? Como otras cuestiones que también son importantes, por ejemplo, la temperatura a que se sirve el vino, ¿sí? La famosa temperatura de servicio, y todas esas cosas ayudan a que el vino se exprese como lo que realmente se pensó, ¿sí? Si yo pongo este Malbec, que es riquísimo, con una comida que por ahí no se lleva muy bien, tal vez no me queda un recuerdo muy bueno del vino, y en realidad el vino es otra cosa, ¿sí? O lo mismo del plato, ¿no? Perdón la interrupción, te dejo seguir, Gustavo. Por eso el tanino esa está presente en la piel de la uva tinta, que, como decía Sebastián, es lo que nos genera No sé si soy yo, pero se queda en la boca lo están y cortando un la poco. ¿Puede ser? astringencia. Sí, se corta. Te Sí, estamos perdiendo, ayuda Gustavo. a disfrutar No, perdón, se está como oyendo Se tu sonido. escuchó cortado. ¿Ahora? ¿Se escucha ahora? Ahora un poco mejor. Sí, Ok. ahí está. No, lo que decía del tanino es que es eso, es esa, se queda en la boca porque tiene la Se está cortando de nuevo, capacidad de lamentablemente. absorber la saliva, esa sensación queda atenuada. ¿Cómo? No, Qué que pena. se está cortando de nuevo. Acá me dicen en el chat, no sabía esta recomendación, que si todos apagan la cámara, tal vez mejoramos un poco la conectividad. La verdad eso no sé cómo funciona. A ver, ahora, Gustavo. ¿Se escucha bien ahora? Ahora mejor, sí. Ok. Bueno, si quieren seguimos, cualquier cosa volvemos al tema en algún momento, pero si quieren seguimos con el resto de las variedades. ¿Se escucha? ¿Hola? A ver, vamos, no sé si Gustavo sigue ahí. Tal vez se desconectó para... Ahora vamos a esperar un minuto que se conecte de nuevo y ya retomamos. Les pido perdón por la experiencia y la paciencia. Ahora esperemos un minuto, que tal vez está intentando recuperar la conexión. A ver, Gustavo, ¿me escuchás? Qué lástima que hoy somos muchos y la conexión no está ayudando. No está en línea, ¿no? Sí, tal vez.
Tal vez sea una buena idea preguntarle si la podemos reprogramar. Me da lástima porque somos muchísimos. Bueno, volvamos un poco a la denominación de origen controlada, que quedó colgado ahí el tema hasta que Gustavo recupere su conexión. ¿Sí? El concepto que hablábamos, que igual no quiero confundirlos, Luigi Bosca tiene una etiqueta que es bastante conocida, que se llama Luigi Bosca DOC, que lo que significa esto de denominación de origen controlada es que el vino se hace bajo ciertas normas, ¿sí? El vino, por ejemplo, si uno lo piensa en Francia, o en España, Italia, todo lo que es el viejo mundo, hay muchas regiones que tienen esta norma, ¿no? Y el vino se hace bajo ciertas reglas, que por ejemplo, hay muchísimas maneras, ¿no? Pero las más generales son esas, como hay cierta manera de vinificarlo, cierta barrica que hay que usar para que el vino tenga X categoría, por ejemplo, reserva, gran reserva. En ciertas zonas solamente se pueden sembrar ciertas uvas, o un vino se puede llamar de cierta manera solo si vienen esas uvas. El rendimiento por hectárea de esa cepa no puede exceder X cantidad de kilos. ¿Sí? Se puede o no se puede corregir términos como la acidez, se puede o no se puede agregar azúcar para llegar a un nivel de alcohol más alto, ¿sí? Así con un montón de reglas. Lo que me gusta aclarar de la denominación de origen controlada es que un vino sea DOC no es sinónimo de que sea mejor calidad que otro que no lo sea, o que sea más complejo, ¿sí? Simplemente es un vino que sigue esa especie de manual para hacerse. De hecho, hay muchos vinos que se salen de la DOC justamente porque no respetan algunas reglas, pero hacen cosas aún más interesantes, o vinos más complejos y que después terminan siendo más caros, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo muy claro es en la región del Chianti clásico, en Italia, ¿sí? Hay unos que están en la Toscana, hay vinos que se salen de esa denominación de origen controlada, que es Chianti, que se llaman super toscanos, que son vinos mucho más caros y complejos que los italianos han ido haciendo con el tiempo, y justamente se salen de eso porque empiezan a incorporar variedades que no son las que estaban ahí siempre, y otra barrica, por ejemplo, barrica francesa y demás, que históricamente no se usaban, ¿sí? Terminan siendo una nueva categoría dentro de una región súper clásica, pero que no pueden usar ese término legal de denominación de origen controlada. En Argentina la verdad es que no tuvo como mucho éxito este concepto de denominación de origen controlada. Hubo, creo que si mal no recuerdo, unas 4 o 5 bodegas que lanzaron etiquetas con denominación de origen controlada, ¿sí? Pero después la verdad es que la gente siguió consumiendo más el vino, más bien por el varietal, que por otra manera de consumir, más que seguir el DOC. Pero me gusta eso de tratar al menos de dejar claro, no sé si estoy siendo claro, de que un vino sea DOC no significa ni que sea mejor, ni que sea más complejo, ni que tiene que ser más caro, ¿sí? Simplemente es un vino que se hace de cierta manera, que sigue todos unos patrones, digamos, legales impuestos por el INB, que es lo que nombraba Gustavo. El INB es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, es el instituto que reglamenta y controla todas las bodegas del país. A ver. ¿Me escuchan ahí? Ahí está Gustavo de vuelta, sí. ¿Te parece? Te propongo lo siguiente, si querés, Gustavo, podemos intentar seguir, y si tenemos con muchos problemas, tal vez podemos reprogramarla, ¿te parece? Sí, como vos quieras. Digo, en el caso de que la conexión no ayude, porque viste que a veces, bueno, uno no puede pasar. Yo ahora me conecté directamente con el teléfono, que lo tengo al lado. Bueno, intentemos una vez más. Ahí se te está escuchando bien. Y si tenemos algún problema y a vos no te molesta, tal vez podemos reprogramar, pero probemos una vez más. Bueno, dale, Estábamos dale. con Luigi Bosca Malbec, no sé si quedó alguna duda
Después, para ordenar un poco la charla, vamos a volver a todos estos conceptos de doc y de las dudas que tengan, pero vamos a dejarlas un poco más para lo último, así podemos ordenar la charla y Gustavo puede seguir con las etiquetas que tenemos en el catálogo de Sociedad del Vino, ¿sí? La idea justamente de la charla de hoy es que se lleven herramientas de venta y que conozcan un poco las etiquetas que tenemos en el catálogo. El catálogo, como todos son testigos, es muy extenso, y nuestra idea de Sociedad del Vino es que puedan vender el vino de la mejor manera posible, que lo puedan comunicar bien. Lamentablemente, por la cantidad de personas que somos, es medio imposible que todos probemos todos los vinos, por cuestiones de logísticas bueno, y de costos y lo que está pasando en el mundo, pero la idea es justamente que de todas las charlas podamos aprender algo más y llevarnos más herramientas. Así que lo dejo a Gustavo seguir con las etiquetas de Luigi en nuestro catálogo. Bueno, vamos a ir con el Luigi Bosca Pinot Noir, ¿sí? A ver, que lo voy a buscar en la... es Ahí, este, ¿no? justo, ahí está en la manito, etiqueta justo. Ahí lo tenía justo en la manito. El Luigi Bosca Pinot Noir, en este caso el Pinot Noir es 100% de Pinot Noir. Este vino viene únicamente de los viñedos que tenemos en Valle de Uco, ya que a pesar que había antes viñedos de Pinot Noir en lo que era Luján de Cuyo, da muchos mejores vinos en el Valle de Uco. Más que nada porque el Pinot Noir, que es una cepa que hay que cuidarla mucho, una cepa que también le viene mucho mejor el clima frío, y el Valle de Uco, al ser un desierto, tiene mucha mejor amplitud térmica y es mucho más frío, entonces genera mucha mejor maduración en lo que es la uva Pinot Noir. Es 100% Pinot Noir también. En este caso, el añejamiento es 8 meses en barrica, y no todo el vino, es un añejamiento parcial, o sea, más o menos un 60-70% del vino pasa ese tiempo por barrica. Con respecto a los maridajes en el Pinot Noir, al ser una variedad un poco más suave que la del Malbec, tener menos carga de taninos, lo ideal es, se puede comer con carne, pero yo iría por una carne un poco más magra, como por ejemplo una colita de cuadril, por ejemplo, si vamos a los pescados, algún langostino grillado, ¿sí? O también alguna pasta, por ejemplo, con alguna salsa que no sea demasiado potente, una salsa con tomate suave o con hongos, por ejemplo. Esa es más o menos la idea de cómo combinar el Pinot Noir. Es una variedad que, con respecto al Malbec, el primero que hablamos, es bastante más suave. El potencial de guarda es 5 años, igual que el Malbec. Y las barricas segundo uso. Segundo uso, muy bien. Porque vi las preguntas ahí, estoy viendo las Esto preguntas. lo aclaro, porque de nuevo, hoy somos muchos, probablemente haya mucha gente nueva o recién inscripta a Sociedad del Vino, ¿sí? Las barricas donde el vino añeja o envejece, por lo general cuando son nuevas se les llama primer uso, y después se pueden usar una segunda, tercera, cuarta. Bueno, hoy en día cada vez se usan un poco más, hay bodegas que usan hasta cuarto o quinto uso. Hay diferentes niveles de tostados en la barrica, y las barricas, los principales proveedores de barricas son Francia y Estados Unidos, ¿sí? Por eso leemos roble francés y roble americano. ¿Qué significa eso? Que en estos países, en Estados Unidos y en Francia, hay bosques de robles que se dedican específicamente a vender su madera a diferentes casas de tonelería que hacen las barricas. Las barricas no son nacionales. Es justamente lo que estoy acá tratando de contar, es que mayormente, o sea, hay otros países que producen madera para barrica, pero los principales productores son Francia y Estados Unidos. No sé, en este caso, Luigi, no sé de dónde son las barricas, Gustavo. Luigi Bosca utiliza barricas principalmente de lo que es llamado roble francés, que se llama roble francés porque es donde más hay, pero el mismo roble está en toda una cadena y continuando de Francia hacia el lado de lo que sería Rusia. No llega hasta Rusia, pero para ese lado continuaría el bosque. Y tenemos algunas barricas americanas en las que no se utilizan en 100%, sino
en porcentajes, por ejemplo, en alguna línea va una parte en roble francés y una parte en roble americano. Por lo general el roble americano, al ser un poco más, el poro es un poco más grueso y influye más en el vino, se utiliza como un porcentaje menor a lo que es el roble francés. Bien, y esto de la barrica también es importante aclarar que, por supuesto, influye en el costo del vino, ¿no? Porque la barrica se importa, que es lo que estamos comentando con Gustavo, viene principalmente de Estados Unidos o de Francia, y tiene un costo muy alto. Entonces, los vinos que pasan por barrica, por lo general, suelen ser más costosos que los que no tienen barrica. Estos en términos muy generales. Van a encontrar vinos también costosos sin barrica. Pero todos estos costos claramente van sumando al precio de la etiqueta, ¿no? Después hay un montón de otros costos a tener en cuenta, por ejemplo, la botella que se utiliza, la cápsula, que es esto que se ve acá arriba, ¿sí? El costo de la etiqueta. Todo esto se transporta al costo obviamente, aparte del líquido que está dentro de la botella. Sí, el tema del costo del vino influye, como dice Sebastián, no solo en la barrica, sino en el tipo de botella que usamos, el tipo de tapón que usamos, la etiqueta que le ponemos, la caja, todo eso influye. A veces hay ciertos vinos que lo más barato de todo termina siendo el vino, porque todo el costo adicional que tiene el vino es mucho más caro que el valor del vino. Pero por eso tengan en cuenta que los valores de los vinos suben, no depende a veces de calidad ni de gusto, suben por los insumos que tienen. Entonces, por eso un vino a veces es más caro que otro. Pero bueno, el vino va en gustos, así que no se guíen que un vino más caro es mejor que un vino más barato. No necesariamente, y la mayoría de las veces no es así. Bárbaro. Bueno, acá. Bueno, Sí, perdón, sí. te dejo continuar. No, te escucho, te escucho, te escucho. No, que justo hay una pregunta, dice, como si algunas palabras rápidas como para vender este Pinot Noir, digamos, de manera comercial. No, básicamente eso es un vino que es 100% Pinot Noir, de viñedos del Valle de Uco, capacidad de guarda 5 años, y lo que tiene el Pinot Noir, que es una uva que tiene taninos suaves, o sea que en la boca va a ser más agradable, va a ser principalmente, si quieren, para aquellos que recién quieren empezar a tomar vino tinto, es una uva que está buena como para empezar, porque no nos va a generar esa sequedad tan profunda que genera el Malbec o el Cabernet Sauvignon, por ejemplo. Bárbaro. Continuamos con Vamos con el Cabernet Sauvignon. Bien, creo que estaba acá abajo. Es esta, ¿no? Es esta etiqueta. ¿No? Exacto, Esta ahí no etiqueta, tenés la ¿no? manito. Bueno, el Cabernet Sauvignon, que es, en el caso de Luigi Bosca, es la etiqueta que era la más reconocida, se trató de mantener el color, era dorada la etiqueta, ahora la ven ustedes que tiene un color medio de color, un color marrón o mostaza. Es el vino más clásico que tuvo la bodega, a pesar de estar en Luján de Cuyo, donde el Malbec es la estrella. Al margen que Luigi Bosca tiene muy buen Malbec y tiene la DOC también. En este caso, este Cabernet Sauvignon se utilizan uvas de Maipú, que es donde mejor, en Mendoza, donde los mejores Cabernet están sobre la zona de Maipú, y también con viñedos en Luján de Cuyo. De vides aproximadamente de 40 años, para que tengan un poco de idea, y también es 100% Cabernet Sauvignon en este caso. La capacidad de guarda es 7 años y también pasa 12 meses por barrica de roble francés. No me acuerdo si francés, a ver un segundo, creo que francés, no, este es francés y americano, o sea, hay una combinación de barricas en este caso. Buenísimo. En el caso se sigue escuchando bien, ¿no? Sí, se sigue escuchando bien. Ok. En el caso del Cabernet Sauvignon, es otra de las uvas que tienen gran carga de taninos, son potentes en la boca, y es la que más se siente en la boca, porque tiene un tanino, si yo pudiera describirlo de alguna manera, el Malbec y el Cabernet Sauvignon tienen taninos muy,
muy punzantes y muy potentes. Pero si yo pudiera dibujar, por ejemplo, el tanino del Malbec, sería bien redondito como una nube. En el caso del Cabernet Sauvignon, sería una especie de estrella con muchas puntitas. Entonces, la sensación en la boca, cuando yo tomo solo el vino, me parece que es mucho más potente el Cabernet Sauvignon, que el tanino me raspa mucho más la boca y me deja la boca mucho más seca. En este caso, iría bien también con las comidas que habíamos hablado, como con carnes asados, iría muy bien también con esas carnes de caza que son un poco más potentes, ¿sí? Por ejemplo, con jabalí, con ciervo, que son mucho más fuertes las carnes, con todas aquellas cosas ahumadas también iría bien, y las cosas saladas y picantes, porque el tanino barre mucho más fácil todo eso que tiene la grasitud, la salinidad o el picante. En el caso de los aromas, como están preguntando, suele tener aromas a lo que es el pimiento verde, ¿sí? O esa nota medio como, ¿vieron cuando huelen un pimiento que tiene una nota como a terrosa, como cuando se levanta tierra en un camino de tierra? Y también suele tener notas a lo que es menta o mentol, o tal vez a veces a eucalipto se suele llegar a sentir. Tiene aromas a frutas, pero no es la nota principal. Hay alguna nota a fruta, algún fruto rojo chiquito, como no sé, moras, arándanos, grosellas, ese tipo de frutas. ¿Hay alguna duda con respecto? Hay una diferencia súper importante, ¿no? Lo que está marcando Gustavo entre las últimas dos cepas que nombró, Pinot Noir y Cabernet Sauvignon. Cabernet tenemos una variedad más tánica, más potente, ¿sí? Con una percepción del tanino diferente, por eso hacía esa comparación entre la nube y la estrella, pero ahí, ¿sí? Como quería, el tanino por ahí del Cabernet es más punzante, más como agarrado, y el Pinot Noir tiene un tanino mucho más suave. Esa es una comparación como la percepción en la boca, ¿sí? Esa sensación secante que percibimos al costado de las encías. Un ejemplo que ya lo hemos por ahí charlado en otras charlas, pero aprovechando hoy que somos muchos, al que le cuesta identificar lo que es un tanino en la boca, es una linda, bueno, es linda, pero es una experiencia fácil, hacer un té, ¿sí? El té tiene mucho tanino, el té negro, entonces hacen un té simplemente con un saquito, no tiene que ser nada en especial, y dejan ese saquito en el té por lo menos 10 minutos, y ahí van a ver que el té va a tener mucha carga tánica. Cuando prueben ese té, van a ver que la sensación en la boca es muy secante. Esa es la percepción tánica, ¿sí? Ese es el tanino famoso que hablamos. Hay otras, por ejemplo, no sé, la manzana también tiene tanino, las nueces, ¿sí? Pero a veces uno lo nombra, lo da por sentado y no todo el mundo necesariamente, o sea, por ahí sí saben lo que es o lo que hay que decir, pero no tienen esa percepción en la boca. Entonces es como un ejercicio, ¿sí? Por ahí lo de la taza de té para identificar más fácilmente cómo se percibe un tanino en boca, y después de a poco ir encontrándolos en los vinos y decir, este tiene un tanino más alto, este tiene un tanino más bajo, ¿sí? Uno comercialmente le puede dar como un montón de nombres bonitos al tanino, porque puede decir es redondo, pero la verdad es que si yo le digo a alguien que no sepa de vino, tanino redondo, es como que me va a decir, este pibe que me está diciendo, ¿sí? Técnicamente los vamos a identificar como bajos, medios y altos, ¿sí? Después uno comercialmente puede hacer como digamos, un discurso más romántico, por así decirlo, ¿sí? Pero la idea es que lo persigan. O tiene tanino bajo, o tiene un tanino medio, ¿sí? O tiene un tanino alto, que es esa percepción secante alta, ¿sí? Que realmente es notable en la boca. Y no es que uno sea malo, el otro sea bueno y el otro sea espectacular, ¿no? Es diferente, depende del vino lo que estamos buscando, y muchas veces cuando el vino está joven, por ahí tiene un tanino muy marcado, y con el paso del tiempo ese tanino de alguna manera se va a lo que se llama como ablandando, ¿sí? Y el vino se hace como por ahí más fácil en boca, ¿sí? La carga tánica con el tiempo tiende a caer. Bien, perdón por la Eso, interrupción. no, está bien. Eso que está diciendo Sebastián es más que nada para que recuerden y tengan idea qué es lo que tiene tanino. Hay otras frutas como la que más taninos tiene es la banana. Se pueden dar cuenta cuando comen una banana verde, como la boca le queda seca, por ejemplo. Y el té, el café, la yerba mate, el chocolate, todo eso tiene tanino. Y las maderas, obviamente. Por eso los que se añejan en barricas
suelen ser más tánicos, levanta la carga de taninos, que los vinos que no pasan por barrica, que son más suaves. Tanto en cualquier variedad, ¿no? Obviamente. Bárbaro. Y estábamos en el Cabernet, ¿no? Sí, estábamos en el Cabernet. Yo estaba tratando por ahí de compararlo un poco con Pinot Noir. Pinot Noir ya hemos tenido algunas otras charlas con otras bodegas de Pinot Noir, pero básicamente esto me gustaría que se queden un poco con que es una variedad delicada, elegante, ¿sí? Exacto. Tiende a hacer vinos ligeros, y el maridaje tal vez, como contaba Gustavo, ¿sí? Si vamos a pensar en una carne magra, porque justamente el vino tiende a ser ligero, y con el Cabernet vamos a ir con una carne por ahí con un tenor graso un poco más alto, ¿sí? Por lo general siempre tienen que pensar, o por lo menos a mí me gusta concebir la armonía entre la comida y la bebida, así como con perfiles. Si bien hay diferentes maneras de maridar, pero siempre por similitud es por ahí lo más fácil de llegar. Entonces, si tengo un Cabernet, que es un vino más potente, más tánico, con más estructura, bueno, voy a poder buscar un plato que vaya más por ese lado, ¿no? Una carne con más grasa, o una salsa un poco más potente. Y si tengo un Pinot Noir, que es como delicado, ligero, lo cual no significa que sea menos complejo, ¿no? Siempre me gusta aclarar esto, porque no es que el Pinot Noir muchas veces las personas que no conocen la variedad se lo das y te dicen, ah, pero esto está como medio aguado, no sé qué. Justamente son características de la cepa, y de hecho los vinos más caros del mundo que vienen de Borgoña son Pinot Noir, ¿no? En Francia. Eh, pero a la vez tiene esta parte amigable, que para la persona que se está iniciando en el mundo del vino, el Pinot Noir muchas veces es un buen vino como para empezar a probar, ¿sí? A veces es tan rico y fácil de tomar que uno lo puede tomar simplemente solo. Y por ahí con otras cepas, como el Cabernet, que es una cepa como con la potencia, ¿sí? A veces con un plato de comida es mucho más, creo que por ahí se luce más, o por ahí solo el Cabernet puede llegar a ser más duro. No sé si Gustavo está de acuerdo. Sí, sí, exacto, exacto. Voy a hacer un paréntesis, porque hay una pregunta que dice, alguien pregunta, para que un vino sea bivarietal, ¿qué porcentaje tiene que tener de cada uva? Cuando es bivarietal son dos variedades. Igual, a partir del 80, acuérdense que el 85 es varietal. Menos del 85 ya es un vino con dos variedades o más. O sea, ya lo llamamos o blend, o varietal, o pentavarietal, o bivarietal, o un vino de corte. Una uva tiene que tener menos del 85%. Ya con eso estamos en un vino que es un vino de corte. Seguimos Seguimos con la próxima con etiqueta, ¿no? dale, con el Luigi Bosca de sangre. Bien, dame un segundo que lo... Es el de la, es el de Ah, la ese que sigue. etiqueta negra. Justo que estás ahí, de etiqueta negra. Les cuento la historia de este vino. Este vino se hizo en el año de 2010 para conmemorar los 110 años de la bodega. Se hizo un evento donde se presentó, y un evento obviamente por el tema de que la bodega cumplía 110 años. El nombre de sangre se puso para denotar que el vino era de sangre de la familia Arisu. Más que nada por eso es el nombre. Este vino comenzó, acá vamos a ver bien el concepto de vino de corte y vino varietal. Comenzó siendo un vino de corte. Era un vino que tenía un 70% de Cabernet Sauvignon, 15% de Syrah y 15% de Merlot. ¿Sí? Fíjense que no hay ninguna variedad que tenga más del 85%. Entonces empezó siendo un vino de corte. Con el tiempo, porque la idea de la bodega no es si yo no logro un aroma y un sabor persistente en el tiempo, la idea es ir mejorándolo al vino. Entonces, con el tiempo, el vino fue cambiando el corte en este caso, y pasó a ser un varietal. Hoy por hoy el vino es 85% Cabernet Sauvignon, 6% Syrah y 5% Merlot. ¿Sí? O sea, las dos variedades que tenía antes dentro del corte pasan ahora a complementar nada más la variedad principal, que es la Cabernet Sauvignon. O sea, si yo quisiera en la etiqueta ponerle Cabernet Sauvignon, estaría permitido. ¿Sí? ¿Se entendió? En este caso, ¿Quedó alguna duda del concepto de este vino?
Acá dice sí, dependiendo de la añada encontramos diferentes variedades. 6 Syrah y 5 Merlot, hay que, por lo que están preguntando. 7 Merlot, perdón. Eso fue al principio. Ahora es, empezó siendo 70 Cabernet, 15 Syrah, 15 Merlot, ahora es 85 Cabernet, 6 Syrah y 7 Merlot. A ver si se ve en la pantalla, creo, bueno, ahí justo. Ahí acá está lo que está comentando Gustavo para que lo vean escrito, ¿sí? La ficha. Después, nada, aprovecho, pueden entrar a la página, ¿sí? Para repasar un poco lo que estamos hablando, además de que va a quedar grabado, ¿sí? Y ver las fichas de cada vino y demás con tiempo y leer un poco más aparte. Bien, podemos continuar. En este caso el vino pasa 14 meses por barrica de roble francés de primer uso. Bárbaro, a ver si hay alguna duda más en el chat. Y las variedades son, o sea, se crían por separado, o sea, se cría el Cabernet por un lado, el Syrah por el otro y el Merlot por el otro. Cuando pasa esa cantidad de tiempo, se hace este corte, entre comillas, porque no va a ser un varietal, y se embotella. No es que se hace todo el vino, se hace el corte y eso pasa a la barrica. Las barricas se vinifican por separado. Bárbaro. En este caso, este vino, a pesar de ser un Cabernet Sauvignon y tener la potencia que tiene un Cabernet Sauvignon en la boca, es un vino que por el complemento que tiene con el Syrah y con el Merlot, uno siente, es difícil de describir si no lo estamos probando, pero uno siente que en la boca entra un vino con mucha potencia y después, en la medida que uno lo saborea y lo traga, se siente como que es muy amable en la boca y muy equilibrado. ¿Sí? Muy sedoso en la boca. Esa fue más o menos la idea de diferenciar este Cabernet con el Cabernet clásico de la bodega. ¿Sí? La idea fue hacer ese Cabernet distinto, por eso es ponerle esas dos variedades que van a ser un buen complemento en el vino y nos van a dar esas notas que hice la descripción antes. Tiene una buena carga tánica, sí, ahí veo la pregunta. Creo que tiene, si no me equivoco, acá no tengo. Ahora me voy a fijar. Tiene aproximadamente, creo que 14 grados de alcohol. 14,2 de alcohol tiene. Bárbaro. ¿Hay alguna duda de esta etiqueta? Dice, podemos esperar. Dice, siempre se recomienda oxigenarlo. La realidad es, depende. No es un vino que necesite demasiado oxígeno. Siempre está bueno ponerlo en la copa y tener un ratito en la copa antes de tomarlo, pero no es tampoco necesario poder oxigenarlo antes de abrirlo mucho tiempo antes. Por lo que está bueno abrirlo un ratito antes y tener un rato en la copa, pero no es obligatorio. Potencial de guarda 7 años. Con respecto a los maridajes, eso no lo hablamos. Está bueno también para carnes con buena grasitud. Está bueno, por ejemplo, para alguna paella, por ejemplo, estaría bueno. Algún risotto con hongos o con alguna carne también iría muy bien. Ideal para cosas ahumadas también, para alguna picada con fiambres ahumados. Eso sería muy, muy bien. Ahí veo que preguntan con chocolate. Con chocolate está bueno, tiene que ser un chocolate que por lo menos tenga 70% de cacao para contrastar en la boca, porque si comen un chocolate que tiene leche y mucho azúcar, le va a quedar el gusto de chocolate nada más. Acá hay una pregunta que es interesante, perdón que haga un paréntesis, se nota la madera.
me gusta como aclararlo porque por ahí no todo el mundo maneja el concepto. La madera en el vino se percibe con ciertos aromas y percepciones que justamente no son propios de madera, ¿no? Por ahí suena tonta la aclaración, pero no es que uno huele la copa de vino y dice, carpintería. Sí. O sea, uno no huele a madera. La madera se traduce en aromas como, sí, como, son muchos, pero puede ser torrado, puede ser café, tostado, ahumado, humo, ¿sí? Que algunos coinciden con notas que dan ciertas cepas y otros que es la expresión de la madera, ¿no? Eh, y dependiendo si el vino es tinto o es blanco, ¿sí? Los blancos por ahí, pues justo ahora acá en el chat dice brioche, brioche vamos a encontrar por ahí en un vino blanco, por ahí no es un chardonnay con madera, esta nota como cremosa y de manteca. Pero no es que uno huele la copa y va a oler justamente a madera. Siempre son como notas secundarias que le aportan al vino. Primero uno por ahí identifica, en términos muy generales, no hay vinos que predominan la madera, pero primero voy a encontrar una paleta de aromas primarias, que son propiamente de la fruta, ¿sí? La expresión básicamente de la tierra y de la cepa, y después estas notas que aporta la barrica. No sé si Gustavo querés agregar algo con respecto a esto, porque somos muchos y justamente lo que te comentaba, hay mucha gente que se está iniciando en el mundo del vino. Sí, exacto. La barra Lo perdimos. O yo no lo estoy escuchando. ¿Alguien lo dejó de escuchar o soy yo ahora? soporta el vino, porque la idea es tomar vino y no tomar un jugo de roble en este caso, ¿sí? Entonces, la idea siempre es tomar vino y no que sea invadido por la madera. Eh, y sí, el aporte que le va a dar una barrica de roble, dependiendo si es americana o francesa, va a ser cosas como dijo Sebastián, chocolate, cacao, tabaco, cuero, coco, vainilla, ese tipo de cosas, que no Y vamos a encontrar en un vino que no pasa por barrica. Un vino joven no va a tener nunca esas notas. Las va a tener solamente un vino que sí pasa por barrica. Y también aclarar, que vale la pena la aclaración, que por ahí muchos lo sepan y otros no, que todos estos descriptores, que se llaman descriptores aromáticos, que es lo que uno huele, o sea, lo percibe por nariz y después lo puede o no encontrar en la boca, no son un agregado al vino, ¿no? El vino es puramente hecho de uva, Sí, eh, después tiene o no un paso por barrica, ¿sí? Pero o sea, es un comportamiento físico-químico, pero no hay agregado de exacto. nada, ¿no? De hecho, está prohibido por ley, no hay una esencia de vainilla o de chocolate o de la nota que encontremos, ¿sí? El vino es jugo de uva fermentado. Eh, Exacto. Obviamente eso es una descripción muy burda de lo que es el vino, pero quiero decir, no hay ningún agregado de nada y de hecho está prohibido por la ley, ¿sí? Eso es por ahí lo maravilloso y lo mágico del vino, ¿no? Que uno con el tiempo y con el ejercicio empieza a percibir ciertos aromas que, nada, que uno se queda maravillado, por así decirlo, pero son propios de la bebida esta, ¿sí? Pero no hay ningún agregado de nada, no hay coco, no hay vainilla, no hay frutilla, no hay ciruela, ¿sí? Es simplemente uva, ¿sí? Eso es lo lindo y lo interesante del mundo del vino, que es una fruta que es fermentada es muy versátil. Tengan en cuenta que hay cerca de entre 1000 y 1200 variedades de uva para hacer vino. Fíjense que si yo les digo cuántas conocen, les alcanzan con las dos manos. Miren la cantidad de uva que se puede hacer vino, en el cual debe haber un montón de aromas y sabores que no conocemos. Y es como dice Sebastián, el vino es 100% de uva fresca o mosto de uva fresca, eso es lo que dice la ley. O sea, todo lo demás es la capacidad que tiene la uva y si lo juntamos con las barricas, de generar ese tipo de aromas, que no lo genera ningún otro tipo de bebida. Bien. Acá hay una pregunta que dice, la madera en el vino es como la sal en la comida, es un ingrediente, un vino que tiene demasiada madera es como una comida salada. No es tan así,
pero si lo invadimos de barrica, de madera al vino, puede pasar, hay veces hay unas acciones que se hacen que cuando el mosto está fermentando, se le ponen chips de roble, o sea, una barrica que ya no se usa más se desarma y se pone dentro del vino. Eso es una acción que tiene que estar muy cuidada, que es para generar que tenga apenas una nota a la madera. Si uno se pasa con esa acción, el vino uno va a tomar y se va a dar cuenta que es plenamente como que está tomando algo con madera o con algo con roble. Y la idea es tomar vino, no tomar un jugo de madera ni de roble. El paso por barrica, ahí veo la pregunta también, le añade aromas al vino, ¿sí? Que la uva de por sí no puede tener. La uva nunca nos va a generar aromas como de chocolate, cacao, tabaco, cuero, ahumado. Eso no lo va a poder generar nunca la uva. Eso sí es lo que le aporta la barrica. Bien. ¿Vamos por el Gala 1? Vamos con el Gala 1. Dale. Creo que estaba para arriba, perdón, te pido un minuto. Ahí Sí, dale. Ahí está. Este es, ¿no? Sí. Comento cómo es el tema de cómo nació la línea Gala. Gala, la primer cosecha de Gala fue en el año 2005, y esta línea se creó de la siguiente manera. Entre la línea insignia, que fue la que estuvimos viendo antes, y la línea de alta gama, Finca Los Nobles, había una brecha, o sea, les explico por qué se creó y por qué fueron los dos conceptos. Había una brecha de precios en la que Luigi Bosca no participaba. Una línea insignia que aproximadamente estaba entre los 500 y 600 pesos, y pasamos a un vino como Finca Los Nobles que estaba arriba de los 2.000 pesos. Entonces la idea fue no solo participar en ese segmento donde Luigi Bosca no participaba, sino también hacer algo distinto en ese segmento. Por eso se buscó hacer esta línea Gala, que la idea del nombre es que cada vez que uno tome el vino sea una Gala. Por eso el nombre. En el caso de los vinos están numerados del 1 al 4, ahí si ustedes están viendo van a ver que hay 3 tintos y un blanco, y los números fueron en la medida que fueron saliendo, simplemente así. Salieron Gala 1 y 2 primero, luego se añadió el 3, que es el blanco, y el Gala 4, que es tinto, que fue el último en salir. En este caso, la idea fue la siguiente. Cada variedad, dejemos el blanco de lado, que es el único, es un vino de corte, porque tiene 50% Viognier, 40 Chardonnay, 10 Riesling. O sea, plenamente un vino de corte, no es un varietal. En el caso de las 3 variedades tintas, las 3 podríamos denominarlas varietal. El Gala 1 es base Malbec, el Gala 2 base Cabernet Sauvignon y el Gala 4 base Cabernet Franc. Nos vamos a centrar en el Gala 1, que es el que más nos interesa. La composición del Gala 1 es 85% Malbec, 10%, perdón, 10% Merlot y 5% Tanat. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Si ustedes se fijan en la etiqueta, van a ver que la variedad principal está escrita escrita en la etiqueta con un color, y las dos que están complementando en este caso están con otro color. ¿Por qué se hizo esto? Porque la realidad que yo podría haber puesto Malbec solo, porque ya que tiene el 85%, sería un varietal. En este caso, se pusieron las dos variedades que complementan, que no es obligatorio ponerlas, porque lo que se hace es que estas dos variedades quiere denotar que le generan al vino una característica distinta, que va a seguir siendo un Malbec, pero con una característica distinta. ¿Sí? ¿Y la idea cuál es? El Malbec, el 85% de Malbec, pasa 14 meses de añejamiento por barrica de roble francés de primer uso. Y en este caso, el Tanat y el Merlot no pasan por barrica, están vinificados en jóvenes. ¿Sí? ¿Se entiende? La idea fue juntar un vino con barrica, con mucho tiempo de barrica, con 2 vinos hechos de manera joven, sin ningún paso por barrica. ¿Esto qué va a hacer? Nos va a dar una nota plena de Malbec, una nota plena de los aromas de la barrica, y aparte la frescura que le va a añadir las 2 cepas que no están vinificadas por barrica. ¿Se entiende?
¿Está claro lo que está contando Gustavo? Ah, perdón, sí, tenés razón, Petit Verdot y Tanat. Yo dije mal, perdón, me confundí con el Gala 2. Ok, buenísimo. Cualquier duda, pregunta, no hay problema. Este es un vino que, en el caso de los maridajes, perdón, un vino, voy a volver a repetir lo que sería una ficha técnica. Gala 1, 85% Cabernet Malbec, 10% Petit Verdot y 5% Tanat. Añejamiento de 14 meses por barrica, solamente el Malbec, ¿sí? Y tiene un potencial de guarda de 10 años. En este caso las uvas son todas provenientes de fincas de Luján de Cuyo. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Ok, ok. ¿Hay alguna duda? No, está perfecto, sí. Continuamos. Con respecto a los maridajes también, va a compartir muy bien carnes asadas, podemos también ir, si queremos, a algún tipo de pescado, a aquellos pescados de río, como por ejemplo un surubí o un pacú, un dorado, iría muy bien también con ese tipo de pescados, que tengan en cuenta que esos pescados de río tienen mucha grasitud y a veces la sensación en de la boca es más grasa que cierto tipo de carne. Iría muy bien también con quesos fuertes, con fiambres ya del estilo más fuertes, como jamón crudo, una bondiola, tal vez la mortadela también, que tiene un gusto bastante potente. No, el de sangre tiene 14 meses también, ahí estoy viendo la pregunta. Los dos tienen, el de sangre tiene 14 meses. La diferencia del de sangre es que tiene tres variedades como este, pero la principal pasa 14 meses y las dos, el Syrah y el Merlot, también pasan 14 meses por separado y después se unen. En este caso, el Gala 1, solamente la variedad que es la Malbec pasa 14 meses por barrica y el Petit Verdot y el Tanat no pasan por barrica. Bien, ¿quedó alguna duda de esta etiqueta con respecto a Luigi Bosca Gala 1, a este blend? Bárbaro. Ok. Y el Entonces, último que nos queda, el espumante, ¿verdad? el espumante, a ver, Brut. estoy buscando, el Brut Natur. A ver, que lo busco acá en el portafolio. Eh, Tal vez, acá, celebración. Ahí está. Brut, es la etiqueta azul, ¿no? No, Brut Natur, la etiqueta dorada. Ah, Brut Nature, esta. Muy bien. Voy a empezar como me dijiste que hay mucha gente que recién toma esto, vamos a hacer un poquito una aclaración del tema de las elaboraciones. Dale. Nosotros tenemos dos líneas, La Linda y Luigi Bosca, así podemos separarlas bien. En el caso de la línea La Linda, los espumantes de Finca La Linda son hechos con un método que se llama Charmat. Hay varios métodos para hacer espumantes, pero básicamente los que más se utilizan son el método de Charmat y el método de Champenois. El método de Charmat, tengan en cuenta que un espumante es un vino con una segunda fermentación, para que yo pueda conseguir la burbuja. ¿Cómo se hace esto? Yo tengo un vino base, en este caso es un Pinot Noir y Chardonnay. Son dos variedades, una variedad blanca y una variedad tinta vinificada como blanca, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo con esto? Pongo esas dos variedades en un tanque de acero inoxidable, le añado azúcar y levadura para que me vuelva a generar, hacer una segunda fermentación y generar burbujas. Estos tanques están presurizados, o sea que mantienen toda la presión dentro, luego se centrifuga para eliminar todas las lías, que son las levaduras muertas, y ahí ya tengo un espumante del método Charmat.
En el caso de la línea Luigi Bosca se hace con el método Champenois. ¿Cómo es el método Champenois? Hago lo mismo, pero en una botella. Dentro de la botella que ustedes están viendo, la que ustedes van a tomar. Se hace, dentro de la botella se pone una tapa corona, como vieron las de Coca-Cola, y con una canastita donde adentro está el azúcar y la levadura. La botella se pone en el caso manual, la botella está puesta en unos pupitres, en una posición de más o menos 40 grados, donde todos los días se le da un cuarto de vuelta a la botella. Esto más que nada para que la levadura, cuando termina de fermentar, todos los aromas no queden ni pegados a la botella y pasen también al líquido. Luego se hace lo que se llama degüelle, que es sacar esa levadura muerta y rellenar y completar. En el caso de... ¿quedó claro esto, cómo son los dos métodos? Sí, tal vez, bueno, por ahí para el que no tiene ni idea del mundo del vino, es como mucha información junta. Lo que les iba a comentar es que justo tuvimos también una charla con Shandong, donde nada, nos dedicamos casi toda la charla a la elaboración de espumantes, que sirve como para reforzar lo que está comentando Gustavo, por si a alguno no le quedó claro el tema de la elaboración de espumantes. No sé si hay alguna duda en particular que le quieran hacer que le quieran preguntar a Gustavo. Ahí vi una pregunta. Es 60% Chardonnay y 40% Pinot Noir. Bien. Y dice, ¿cuánto tiempo pasa en contacto con las levaduras? Entiendo que la etiqueta está en particular, ¿no? Sí. El contacto con las lías son 18 meses. Acá preguntan por los métodos. Los métodos está el tradicional, ¿sí? O Champenois, que es el método utilizado en la región de la Champagne, en Francia. Es lo que están comentando Gustavo para este espumante en particular. Y después tenemos otro método, la toma de la burbuja, ¿sí? La segunda fermentación es en un tanque, que eso se llama Charmat. ¿Sí? Exacto. En este caso, la categoría, vieron que ustedes tienen las categorías en este caso es Brut Natur. Tenemos Brut Natur, Denis Natur también está solo, tenemos Denisec, tenemos dulces, ¿sí? Esa categoría se la da lo que se llama licor de expedición. ¿Qué es el licor de expedición? Tengan en cuenta que cuando el espumante está terminado, en cualquier método que lo haga, es un vino que tiene burbujas. Entonces, yo le puedo dar y prácticamente no tiene azúcar. Yo para darle la categoría le debo añadir, en este caso, el mismo vino o la mezcla de los dos vinos, o un vino de otro año, o un vino con una mezcla hay veces le ponen un poquito de whisky, un poquito de cognac, dependiendo de lo que quiera el enólogo, y la dosificación de azúcar para llegar a la categoría. En el caso del Natur, es el que va de 0 a 3 gramos de azúcar por litro. El Brut Natur está entre 0 y 4 gramos de azúcar por litro. O sea que es dentro de los espumantes son los más secos. ¿Sí? En la medida, el Brut tiene más azúcar, por ejemplo, ¿sí? El Extra Brut tiene más azúcar, el Denisec tiene más azúcar y los dulces obviamente tienen mucho más azúcar. Y esto, perdón que te interrumpo, Gustavo, las categorías que está hablando, que son justamente el estilo y el grado de la cantidad de gramos de azúcar por litro que tiene el espumante, no hablan de calidad, ¿sí? No es que uno sea mejor que el otro, ¿eh? No es que Extra Brut sea mejor que Brut Nature o que Nature, simplemente marcan lo que está aclarando Gustavo, la categoría, el estilo de vino, ¿sí? Es un vino espumante, que quiere decir que es un vino que tiene burbuja. Lo aclaro porque por ahí a veces van a escuchar el término vino tranquilo, que son los anteriores que estábamos hablando de estos, los que no tienen burbuja. Y esto que aclara Gustavo, las categorías, digamos, del grado de dulzor de la bebida, es simplemente es una categoría, pero no son sinónimos de calidad. Si bien es verdad que en Argentina mayoritariamente o masivamente se consume mucho Extra Brut, la verdad no sé bien a qué se debe eso, pero simplemente es esto que está comentando él, ¿sí? Es la cantidad de azúcar la cantidad de gramos de azúcar por litro que tiene ese espumante. Algunos son
más dulces y otros son más secos. ¿Qué quiere decir seco cuando decimos en el vino? Es que justamente hay menos azúcar, ¿sí? Que es un vino que no es dulce. Tengan en cuenta que ustedes perciben que algo es dulce. Nosotros la percepción de dulce está en la punta de la lengua, o sea que es lo que más rápido percibimos. Entonces, ustedes perciben que algo es dulce a partir de los 14 gramos de azúcar por litro. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Si quieren, les puedo pasar cuáles son todas las categorías, si les interesa. ¿Crees que hablemos un poco de los acuerdos, de con qué recomendarías este vino para comer? Ok. Ahora después al final, cuando termino, les paso cómo son todas las categorías para que tengan en cuenta. Bárbaro. Con respecto a los maridajes, una vez piensa en un espumante como algo para postre, que no está mal, pero en el caso del Brut Natur, que es seco, iría muy bien con alguna entrada o algún plato, tampoco que esté muy, muy subido de tono, con mariscos, por ejemplo, iría bien, con sushi, por ejemplo, iría bien, con alguna entrada, con alguna brusqueta, en la cual tenga una brusqueta caprese, por ejemplo, con eso iría perfectamente bien este espumante, ya que es seco, y también con algo que tenga una textura salada, ¿sí? Con caviar, por ejemplo, porque nos ayuda a limpiar un poco la boca de esa salinidad. Obviamente que va a ir muy bien también con lo que es con cosas dulces, excepto con el chocolate. El chocolate, por lo que habíamos hablado, el tema del tanino, ¿sí? No va, con la burbuja va a quedar medio extraño en la boca, pero sí con algún postre dulce o algún postre ácido, ejemplo, algún lemon pie, por ejemplo, alguna torta con crema, con helado, o helado por sobre todo la temperatura de servicio de los espumantes, estamos aproximadamente en los 4 grados, 5 grados, entonces sería lo más cercano a un helado. ¿Consultas? Siempre piensen que el espumante es una bebida súper, súper delicada y elegante, entonces van a tener que tratar de buscar platos parecidos al perfil de la bebida, ¿no? Justamente lo que está comentando acá Gustavo, si estamos con un espumante con muy poca presencia de azúcar, tal vez con un plato dulce no va a ser el mejor acuerdo. Me río porque esto yo lo he repetido en muchas charlas, sí, pero si bien es verdad que culturalmente tendemos a poner el espumante seco en el momento que servimos lo dulce, no es bueno el acuerdo, ¿sí? No es de que lo digo de dictador, sino que el espumante seco y con tanta azúcar que tienen esas preparaciones, como puede ser, no sé, chocolate, tortas, ¿sí? Cuando hay, no sé, dulce de leche, merengue, ¿sí? Después la percepción de ese espumante en la boca va a ser como amarga y va a ser desagradable. Si uno presta atención muchas veces en los festejos, a lo último, y va a ver que la mayoría de las copas quedan por la mitad porque la gente no se da cuenta y como que no queda rico y directamente desecha esa bebida y vuelve a otra, ¿sí? O simplemente deja de tomar. Así que anímense a poner el espumante por ahí al principio de una comida o animarse a comer con el espumante, que si bien acá culturalmente por ahí no es tan común, si buscamos estos platos delicados que nombraba Gustavo, ¿sí? Como ciertos cortes de pescas o ensaladas más frescas o cosas con mariscos, con langostinos, digo, con salsas no muy agresivas, como vi por cítricas o levemente cremosas, van a quedar bien estoy hablando en términos muy generales, ¿no? Con espumantes secos, ¿sí? Con espumantes secos, que quiere decir de nuevo que no son dulces, ¿sí? Pero lo dulce y el espumante seco, la verdad que no es un gran acuerdo, ¿sí? Tiende como a tomarse la bebida. Tal vez elegir un espumante que sea un poquito más dulzón, ahí iría un poco mejor. Claro. Les paso las categorías para que tengan la idea. Voy a ir despacio, así pueden anotar. El Natur, que es el de menos cantidad de azúcar, es como le dije, menos de 3 gramos de azúcar por litro. Después tenemos el Brut Natur, que es el que estamos hablando acá, que es menos de 7 gramos de azúcar por litro. ¿Sí?
O sea, tengan en cuenta que lo que va de 0 a 3 es Natur y de 0 a 7 es Brut Natur. Luego tenemos el Extra Brut, que es menos de 11 gramos de azúcar por litro. El Brut es menos de 15 gramos de azúcar por litro. Y acá ya pasamos a las categorías que son más dulces. Demi-sec, que va entre 15 a 40 gramos de azúcar por litro. El dulce es más de 40 gramos de azúcar por litro. Y lo que llamamos extra dulce, que acá prácticamente no hay, más de 60 gramos de azúcar por litro. No, ahí lo aclaré. Brut y Brut Natur no es lo mismo. El Brut Natur tiene menos de 7 gramos de azúcar por litro y el Brut menos de 15 gramos de azúcar por litro. O sea, con el Brut puedo jugar un poco más que con el Brut Natur. ¿Quedó claro? Sí. Creo que sí. Igual, de todas, El Natur. Menos de 3 el Natur. A ver, voy a ver si se los puedo copiar en el chat, a ver si para que lo puedan ver. bueno. Y de todas maneras, les vuelvo a también recomendar la charla que nos dio la bodega Yandón, ¿sí? Donde por ahí justo se hizo mucho foco en espumantes. Y va a quedar por ahí, va a sumar conceptos a los métodos de elaboración, a las categorías y demás. De todas maneras, les repito que estas son categorías del nivel de dulzor en la bebida, pero no determinan calidad, ¿sí? Simplemente es el estilo, ¿sí? Exacto. En base a ese estilo vamos a determinar por ahí después con qué acompañar esa bebida, o después uno puede elegir con qué se siente más identificado o qué le gusta simplemente, si prefiere un espumante más dulce o menos dulce, y fin de la historia. Sí, siempre como en cualquier bebida, la bebida que uno más le agrada no significa que sea ni mejor ni peor, es distinta, nada más. Y siempre yo digo, el vino que más me gusta, el mejor vino es el vino que más me gusta. Bien. Bueno, si no hay más dudas. Acá preguntan de dónde vienen las uvas de este vino. Son de la región de Luján de Cuyo. Bien, las uvas. Y si tiene potencial de guarda o es un espumante, no sé si quieres hablar un poquito de eso. Por lo general, los espumantes, sobre todo para que no pierdan burbuja, y en el caso de los que son tienen notas más frutales y más jóvenes, como los del método Charmat, la idea es tomarlo dentro de los 2 años. Y si se puede guardar la botella parada en vez de acostada como el vino, mucho mejor, porque se comprobó que la burbuja se mantiene mejor de esa manera. Así que, básicamente el concepto es tomarlos frescos y jóvenes, ¿sí? Es un espumante de guarda, va a ser por ahí alguna cosecha especial. No me acuerdo si Gustavo nombró esto, pero bueno, el espumante por lo general es eso, es un blend de años y un blend de uvas, ¿sí? Por eso fíjense que Exacto. en las etiquetas de los espumantes no van a encontrar el año de cosecha como sí encontramos en los vinos tranquilos. Solamente se pone el año en el espumante cuando hay como una cosecha muy excepcional, ¿sí? Que van a leer o vintage o milésime, ¿sí? Que es como algo excepcional, que ese año se decidió usar solo las uvas de esa cosecha para crear esa etiqueta, ¿sí? Por lo general va a ser un vino muy costoso. Exacto. Y a Bien, veces ven etiqueta de espumantes franceses o que dice el año, y es como dice Sebastián, es porque se usaron uvas o se vinificó ese año, y ese año lo dedicaron exclusivo para hacer el espumante. Pero tengan en cuenta que el espumante, cuando está terminado, cuando se hace la...
Creo que ahí, no sé si lo perdí yo o lo dejé de escuchar a Gustavo. ¿Me escucha? Sí, yo escucho. Ah, perdón, no sé si tal vez era mi conexión. Bueno, acá hay una última pregunta, así me parece que ya podemos ir como cerrando. Dice, el método para los Luigi Bosca es tradicional y Charmat para los de la Linda, ¿no? Esto lo habías aclarado, me parece. Sí, exacto. O sea que la Linda por ahí es una, para ponerlo en términos más sencillos, que es una línea un poco más simple, ¿sí? Utiliza el método Charmat, y la línea Luigi Bosca en espumantes, el método tradicional, ¿sí? Que es el método este que estábamos hablando, que es el que se utiliza en la Champagne, que es una región en Francia. Y es también como decís vos, es dependiendo el gusto, porque los espumantes del método Charmat van a ser mucho más frutales, notas mucho más a la fruta con la que está hecho, y el método Champenois, al tener mucho más contacto el líquido con la levadura, va a tener sí aromas frutales, pero también va a tener más aromas a la levadura, a una panadería, a medialunas, a ese tipo de cosas. Exacto. O sea que no necesariamente, eso es muy buena la aclaración, a uno le tiene que gustar el más caro o el que tiene el método más complejo, ¿sí? O sea, y hay Exacto. momentos para tomar cada cosa también. Por ahí uno un día tiene ganas de tomar algo más fresco, más frutado, y tranquilamente va a elegir el método Charmat, ¿sí? O no necesariamente le tiene que gustar uno o tal otro método. Acá preguntan si hay manera de contactarte, no sé si querés pasar redes o algo para que la gente te ubique, o no sé, eso, bueno, Puedo dejar un mail si quieren. bárbara, eso como vos prefieras, si querés. Lo que está preguntando, ¿la primera fermentación es en barrica o en tanques? No, por lo general se fermenta en tanque de acero inoxidable porque tiene que ser presurizado, si no perdemos la presión, y en las botellas. Ahora dejo un mail para si alguno me quiere contactar. Bárbaro, ¿lo copiaste en el chat? Sí, Bueno, de mi parte, Gustavo, de parte de Sociedad del Vino, agradecerles a todos los que se sumaron, algunos ya, bueno, se tuvieron que retirar. La charla va a quedar grabada, pudimos superar los problemas de conexión, menos eh, mal. así que creo que no se copió todavía tu mail en el chat. Está puesto, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, yo Pasa que no. fue avanzando. Está bien. Bien, vuelvo a copiar una. No, no aparece tu mail, ¿eh? Por eso lo mandaste a alguien en particular, porque a veces el chat Espera. dirige a alguien que te hizo una pregunta. Sí, espera, voy a poner a todo. Ahora lo paso. Les vuelvo a copiar acá el mail, el link donde dejamos las capacitaciones grabadas, donde va a estar la de hoy y están las anteriores. E invitarlos a todos. El lunes vamos a tener la capacitación a las 7 de la tarde. Vamos a estar con Domain Nico, no se la pierdan, va a estar el enólogo, un genio. Y los quiero invitar a que se puedan sumar todos con una copa de vino, no importa el vino, lo que tengan en su casa, así pasamos un buen momento, lo que tengan a mano va a ser bienvenido. Luego les pasaremos el link de esa charla. Así que a los que puedan, los esperamos el lunes. Y Gustavo, agradecerte de nuevo y gracias por dejarnos tu contacto. Bueno, ahí para que me veamos, les agradezco mucho el tiempo, espero que les haya servido la charla y nos estaremos viendo o viendo por acá o en persona cuando se permita tener reuniones y seguir hablando del vino y aclarando cualquier duda. Muchísimas gracias. Un abrazo y gracias a todos por haberse sumado. Hasta luego. Gracias a todos.